¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro aquí en Valparaíso, en la quinta región acá en Chile. La región de Valparaíso se caracteriza principalmente por su principal comuna, que es Valparaíso. Lo que tengo atrás mío, los gigantes cerros que ven allá, eso es una ciudad aquí en Chile y es llamada Valparaíso. Se caracteriza más que nada por los enormes cerros, y en cada uno de esos 42 cerros que hay atrás existen muchísimas casas que están hacia arriba. Esas casas, para poder llegar, tienen diferentes calles, tienen ascensores, los colectivos suben hacia arriba, suben micros, de todo. Pero aparte de todo eso también existen las escaleras. Y no les digo que hay unas 100 escaleras ni tampoco unas 1000. Hay de verdad muchísimas. Hay más de 1000 escaleras, muchas más de 1000 escaleras, que recorren todos los cerros de Valparaíso. Pero dentro de todas esas miles de escaleras que hay una que es realmente especial. Una que es la más larga de todas, una que se caracteriza por ser la escalera de la muerte. Y bueno, vamos para allá, a la escalera de la muerte, para que se las muestre. Aquí me encuentro con Jotita el día de hoy, que me va a acompañar y me va a mostrar lo que es la escalera de la muerte, ¿cierto? Así es, amigo Claux. Mira, yo hice un video hace un año atrás más o menos y quiero llevarte a ti para que conozcas este lugar y conozcas en el fondo la escalera tan larga que hay aquí en Valparaíso. Jotita ya hizo un video sobre la escalera allá en Valparaíso, así que bueno, le dije el día de hoy si me podía acompañar y me va a llevar hacia donde está la escalera de la muerte. Ahí está el Jotita móvil y ahí está el Pachamóvil, como dice ahí. Así que vamos hacia Valparaíso, hijos de la Pachamama. Jotita está atrás y me va a llevar hacia donde está la escalera de la muerte. Así que bueno, vamos para allá. Estoy bastante ansioso por conocerla. Me han hablado bastante de ella, así que vamos al Cerro Las Cañas, Valparaíso. Hemos llegado. Vamos siguiendo a Jotita, que ya se me perdió, la verdad. Miren, no sé si alcanzan a ver hacia arriba, pero está lleno de casas. Para que se ubiquen las personas que no son de Chile, es como que si estuviésemos en cerros con casas. No sé si me entenderán, pero bueno, así es Valparaíso. Y a lo que voy con esto es que al ser así, obviamente para poder subir necesitan escalera. La gente necesita subir en escalera. Es una ciudad de 300.000 personas, por lo tanto son muchísimas las personas, para que no crean que es un cerrito con casas nomás. Esto es realmente gigante. Miren, Jotita está perdido, está preguntando ahí cómo llegar a la escalera de la muerte. Creo que ya estamos llegando, por lo que le vi a Jotita, así que nada, vamos para allá, amigos. Hemos llegado a Valparaíso, como se pueden dar cuenta, que es una ciudad bastante bonita, es bastante colorida. No sé si se darán cuenta, pero miren, todas las casas tienen colores, las escaleras, todo, de verdad, es realmente mágico estar acá. Pero bueno, me encuentro acá en el Cerro Las Cañas, ya que acá se encuentra una de las escaleras más pronunciadas en toda la región, bueno, en todo Valparaíso, y es la escalera de la muerte, más conocida por la gente del sector. Se dice que tiene una inclinación tan grande que a algunas personas les da hasta vértigo mirar hacia abajo. No sé si será verdad, pero estaba conversando aquí con Jotita y me ha confirmado que también había leído, la verdad es que yo no estoy 100% seguro, pero como leí también que han habido muertes también acá, ¿cierto, Jotita? Sí, mira, últimamente leí que borrachitos o personas que, no sé, que tienen alguna discapacidad para subir, se les hace muy complicado, y esto ha provocado que caigan, fracturas pueden ser, y también últimamente he escuchado que hasta muertes han habido en este lugar. Ahora van a conocer esta escalera que se encuentra aquí en Valparaíso, y si bien, como pueden ver, aquí en Valparaíso hay calles por todos lados, pero es hacia allá. Así que, Claux, te invito a que sigamos caminando para poder llegar a esta escalera. Ya aquí ya tenemos una escalera, como les dije. Miren los colores, es todo muy colorido. Como les dije, son más de 300.000 las personas que viven aquí en Valparaíso, y está lleno de escaleras, E incluso el mismo Pablo Neruda, que vivió aquí en Valparaíso, se sacó una frase la cual dijo que si camináramos todas las escaleras que hay en Valparaíso, podríamos dar la vuelta al mundo. Es que de verdad son muchísimas. Imagínense, para que tire esa frase de Pablo Neruda, es porque de verdad que son muchas, y cada uno de los escalones daría la vuelta al mundo, según él, para que me entiendan que son muchísimas. A eso voy. No es que obviamente sea así, pero sí de que son muchas, son muchas. Y bueno, acá ya tenemos una, y un poquito más arriba, acá en el Cerro Las Cañas, está la escalera de la muerte. Así que vamos para allá, hijos de la Pachamama. Miren, amigos, allá arriba las casas, ¿dónde están? Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo llega la gente allá arriba? Bueno, llega por escaleras, y si no, por calles como esta, la que tenemos acá, dan vueltas todo el cerro y llegan las personas allá arriba. Este es un cerro chiquitito, como les digo, son más de 42 acá en Valparaíso. Yo cuando bajé la primera vez escala, que le llaman la escala de la muerte, bajé pintado payaso, imagínate, con así unos zapatos. Y yo no la conocía, estábamos trabajando en un circo que había en la cancha arriba,
Y se le hizo tarde, los vinimos, bajemos por aquí. Bajamos, hacía una escala para abajo, compadre. Venía asustado, pero es una bonita experiencia. Ahí está la escala de Valparaíso, compadre. Un saludo para toda la gente. Una vez se cayó el ascensor, hace hartos años hacia atrás. Se cayó de arriba, de la mitad, pa. Y yo creo que tiene que haber sido la poca mantención y se cortaron los cables. Las maíz han caído gente, pero sobre todo los curaditos, que bajan por ahí y no conocen la escala. Si es parado, a uno mismo le llega el miedo bajar por ahí. Aquí a la vuelta, pasando esa pared amarilla, se encuentra el principio de esta escalera. Allá se ve un gatito, color piel. Allá está el gatito, que todavía no nos ve. Ahí nos miró. Y wow, ¿esta es la escalera de la muerte? Así es, Klaus. Miren, como pueden ver, es angosta y bastante empinada hacia arriba. Pero tengo entendido que esta es solamente la primera parte. Exacto, sí, porque esto comienza a hacer curvas, así, en forma de escala, hasta llegar ya al cerro arriba, y arriba ya está el camino, la calle por donde siguen pasando autos y todo el tema, pero uno sube el cerro directamente hacia arriba. Miren, no crean que solamente es esta escalera, sino que llega ahí arribita, dobla un poquito para allá, sube, dobla y sigue hacia arriba. Aquí es gigantesca. Allá arriba donde está el último poste de luz, no sé si lo alcanzarán a ver, allá termina la escala, ¿cierto? Así es, Klaus. Algo importante que dijiste, esto dobla tanto, pero a la vez también es el mismo tamaño. Si ven, es angosto, es muy angosto. Y muchas veces esto es complicado para casos de emergencia, por ejemplo, correr, o muchas familias que quieran salir al mismo tiempo. Bastante complicado, como ustedes lo pueden ver. Tiene bien puesto el nombre de la escalera de la muerte. 318 peldaños tiene la escala y bueno, va desde esta calle Cauciño, hasta el Cerro Las Cañas arriba. Algunos piensan que aún queda alguna otra escalera que identificar aquí en Valparaíso, pero hasta el momento esta con 318 peldaños es la escalera más grande y bueno, se le denomina la escalera de la muerte. Aquí comenzamos a subir cada uno de los peldaños. De verdad, tenía mucha razón Jotita, es bastante angosta. Miren el tamaño que tiene, es bastante chiquitita. Por lo menos tiene baranda, porque según el caballero antes ni tenía baranda. Bueno, comenzamos a subir. Miren la entrada a las casas como es, un fierrito y un piso ahí. Y ahí está la puerta de la casa. Lo mismo con la casa de ahí y así hacia arriba. Jotita recién me decía que estas son cañas. Así por el borde se pueden ver todas las cañas. Y me imagino que por eso a lo mejor se llama el Cerro Las Cañas, este lugar, este sector. Seguimos subiendo y seguimos subiendo. Miren la basura como está el sector a la derecha. Wow, es bastante. Lamentablemente aquí en Valparaíso siempre ocurren incendios, en verano sobre todo, y se comienzan a incendiar todas las casas hacia arriba. Y bueno, aquí está uno de los motivos. ¿Por qué? Porque vienen a botar basura para acá. Esto es puro combustible para el incendio. Y bueno, seguimos subiendo y ya me estoy cansando un poquito. Pensé que sería algo más sencillo, pero cansa bastante. Cansa bastante, es bastante amplia, bastante larga. Y miren hacia abajo, ya se está comenzando a ver lo que es Valparaíso. Bastante bonito. Pero bueno, sigamos subiendo. Aquí ya doblamos lo que les dije en delante, que la escalera doblaba y luego seguía hacia arriba. Miren, aquí estamos en la esquina. Y wow, llega a dar miedo pisar ahí. Allá comenzamos donde está el auto verde. Comenzó la escalera, no sé si se alcanza a ver. Y bueno, aquí doblamos. Subimos por acá. Y acá continúa la escala hacia arriba. Wow, miren hacia allá. Sigue subiendo y sigue subiendo, no para de subir. Una de las características de esta escalera, igual es que aparte de ser bastante empinada, mira, el tamaño del peldaño es bastante chico, ni siquiera alcanza a cubrir mi pie. Entonces esto hace más difícil al momento de evacuar o subir, o a las mismas personas que viven aquí poder llegar a su hogar. Lo que decía Jotita tiene toda la razón. Miren mi pies. Mi pies, ya estoy tocando el peldaño de adelante. Casi no me cabe el pie en el peldaño, me sobra todo esto. Todo eso me sobra. O sea, falta así un pedazo de peldaño para que caiga el pie. Imagínense los 316 o 18 peldaños hacia arriba. Wow, increíble. Sigue la escalera hacia arriba, es bastante grande. Y miren la baranda, como que está un poco suelta. Aquí abajo. ¿Verdad? Miren cómo se mueve.
Y miren, aquí le han tenido que colocar estos fierros para que esto no se mueva. Y miren acá, más fierro por acá, más fierro por allá arriba. Y miren este peldaño, prácticamente como que se levantó. Allá tenemos un colchón. Y bueno, así es un espectáculo literalmente. ¡Wow! Miren hacia el lado la cantidad de basura impresionante que tenemos. Qué lamentable. Y bueno, seguimos y seguimos subiendo. Yo no sé si en cámara se logrará ver lo empinada que es la escala. No hemos tomado un descanso porque la verdad es que yo sé que en cámara no se nota, pero es bastante empinada la escala. No es así, literal. El que sufre de vértigo lo entiendo 100%. Ahora déjenme aplaudir de verdad a todas las personas que viven en estas casas, las personas que suben y bajan a diario esta escala, porque yo estoy para la embarrada, y eso que escalo montaña y todo, pero ya estoy para la embarrada con esta pura subida y eso que estoy descansando. Imagínense los que tienen que ir a comprar pan en la mañana, salir después de la tarde a hacer un trámite al centro, después de la tarde ir a comprar pancito para las 11, no sé, imagínense algo tan cotidiano, algo tan diario, tener que subir y bajar, y sobre todo aquí en Valparaíso, que la mayoría de la población es de avanzada edad. O sea, imagínense abuelitos con el bastón bajando esto, es que de verdad es impresionante. Yo no sé si se imaginarán, de verdad. Si es que andan en Valparaíso, vengan a pagar la escalera de la muerte para que digan: oh, Klaus, sí tenéis razón, donde estáis hablando esto. Miren, para que me entiendan un poco, les voy a mostrar. Miren, todavía ni siquiera terminamos la escalera de la muerte y miren hacia abajo. Allá estábamos, donde está el auto. Y miren para el frente, es un cerro gigante. Las casas ya se empiezan a ver chiquititas y abajo los edificios también se ven chiquititos. Y aunque no lo crean, todavía nos queda bastante por subir. Mira, Klaus, el gato tiene miedo también porque mira, está en la puntita de los fierros. Ese gato ya está acostumbrado a la altura. Impresionante. Y tiene los pelitos para arriba, mira. Mira, se le está tirando la piel. ¿Verdad? Pero se nota tranquilo, así que no está desesperado. Ahí abajo hay otro gatito más y empiezan a aparecer más gatitos. Ahí está, para que vean que está normal. Estaba saliendo nomás de su casa. Está todo bajo control. Cuando yo tuve la oportunidad de venir aquí, había algunas partes que estaban como arreglándolo y que les faltaban pedazos. Ahora, hasta el momento, no he visto ninguno de esos pedazos. Al parecer lo arreglaron, o no sé, pero todavía nos queda harta escalera para arriba. Pero es para que lo sepas, por si empezamos a ver estructuras que están como remodeladas, es porque con el tiempo se han deteriorado y han tenido que hacer esto. Aparte de ser una escalera tan peligrosa, tienen que tratar de mejorar esto de alguna forma. No lo arreglaron. Hijo de ¿hace cuánto hiciste tu video? Hace como un año atrás, un año y meses. Y miren, esto está tal cual. Miren, aquí tenemos peldaños invisibles. Hay que imaginarse que uno pisa un peldaño, pero miren, está bastante peligroso. ¿Por qué? Porque miren acá, está sujeto solamente por estas cosas, miren. Como que la misma gente tuvo que poner eso. Y wow, miren acá lo peligroso. Es que si una güerita pisa ahí, se va hacia abajo y se va rodando para allá. Wow, miren este sector de acá. Esta es la baranda de la escalera de la muerte. Es que miren para el lado basura, para acá la escalera de la muerte con la baranda que está toda suelta. Como que uno tiene que sujetar la baranda en vez de la baranda sujetarla a uno. Y ahí peldaños invisibles. Tiene mucho que mostrar esta escala. La mitad de un peldaño. Y bueno, seguimos y ya la gente empieza aquí a pintar la escala. Se ve bastante bonita hacia arriba si nos centramos solamente en la escala, porque si miramos para el lado, la verdad es que los colchones no se ven muy bonitos. Seguimos y seguimos subiendo y esta escala aún no termina. Es bastante eterna. Y miren, para que se den cuenta cómo es Valparaíso, como si nada, un pasillo para allá, se va como ramificando la escala hacia allá y es como una población. Yo, que siendo joven estoy para embarrar subiendo esta escala, me imagino al abuelito y lo aplaudo por segunda vez porque de verdad los que viven aquí, bueno, en realidad en general en Valparaíso, es de aplaudir que tengan esa fuerza, o quizás están acostumbrados ya a subir y bajar escalas desde que nacen, entonces para ellos es algo normal. Pero yo estoy aquí afirmándome porque estoy para la embarra. Y miren al lado, ese era el ascensor que existía, porque el que no quería bajar la escala podía bajar por el ascensor, pero bueno, el ascensor ya murió. Está tapado ahí en árboles y está todo oxidado los rieles del ascensor. Ahí hay un perrito que me está mirando feo. En su mente debe estar diciendo: ese Klaus es un débil, no es capaz de subir una escala. Y veo que el perrito me sigue mirando y no se asusta nada, no se mueve. Bueno, nos queda poquito para terminar, chiquillos. Venga. Venga. Ah, movió su colita, está contento. Podemos continuar.
Aquí miren, la baranda está toda doblada. Y bueno, por fin hemos terminado. Hemos llegado por fin a la calle arriba, todo sopeado para la embarrada. ¿Qué te pareció, Jotita? Mira, en comparación al video que hice anteriormente, ahora quedé más cansado. No sé si por el tiempo, la falta de estado físico, pero se me había olvidado ya la inclinación y lo peligroso que era esta escalera. Y ahora ustedes también lo pudieron comprobar, bastante peligroso. Y bueno, amigos, como les dije, hemos llegado al final de la escala, transpirando de verdad. Imagínense las personas que viven ahí y tienen que subir acá, esperar la micro acá a la calle normal, recién bañaditos, perfumaditos, y llegan acá todos sopeados de nuevo, que fome. Pero bueno, lo hemos comprobado. La verdad, déjenme decirles que yo al escuchar la escalera de la muerte pensaba que le decían así como un mito, como que si nunca había muerto nadie, sino que solamente porque era peligrosa. Conversando con personas del sector me han dicho que sí, que han caído curaditos, que han caído personas que, no sé, han estado en otras condiciones y han caído y han fallecido. La verdad, no sé si serán mitos, leyendas o realmente fue así. Si fue así, realmente lo creo, porque la escalera es bastante peligrosa. Ustedes lo vieron, si hubiese pisado un poco más allá, habían peldaños transparentes, peldaños invisibles, lugares donde había que afirmar uno, la baranda, no la baranda uno. De verdad, una, por su estado, es peligrosa la escala, y también por la inclinación que tiene. O sea, es realmente la escalera de la muerte. Klaus, ahora bajemos para que puedas ver cómo es de inclinada esta escala, y también te vas a dar cuenta que es, aunque suene raro, es más difícil bajar que subir. Cuando subimos solo íbamos afirmándonos, pero ahora hay que bajar y hacer fuerza en las piernas para no irse para adelante y caer por la escala hacia abajo. Así que aquí lo vas a comprobar. Y miren el fondo que tiene Jotita, el sector donde estaba el ascensor. Antes de aquí la gente llegaba en el ascensor, se subía y bajaba por ese ascensor. Pero miren el día de hoy, pura basura. Como dijo Jotita, vamos a comenzar a descender ahora la escalera de la muerte. Una tarea bastante difícil también. Y bueno, también quería decirles que Jotita tiene su canal de YouTube también para que lo sigan. Él ya hizo un video sobre esta escalera. Bueno, se los voy a dejar aquí. Es un contenido similar al mío y vayan a visitarlo. Bueno, hemos comenzado a bajar, amigos. Miren hacia abajo, lo empinada que se ve. Yo sé que quizás no se comprenda muy bien, no se entienda muy bien, pero miren hacia abajo. La casa que está allá está fuera de la escalera, o sea, es un descenso bastante extremo, la verdad. Aquí mientras uno va bajando, tiene que ir esquivando para no pisar caca de perro. Tampoco para no caerse para el lado, porque me puedo caer hacia allá y me voy rodando para abajo. Ni tampoco a tratar de firmarse aquí, porque también puede ser peligroso que toque aquí y, no sé, me corte con un pedazo de vidrio o algo así. Es que hay peligro en todas partes, no es, como les digo, no es solamente el descenso, sino que también los daños colaterales que puede generar aquí la escala. Ahí está el gatito nuevamente. Creo que va a saltar de nuevo hacia arriba. ¡Ah! Un aplauso para el gatito. Ya está acostumbrado. Pero bueno, como decía Jotita, este sector de acá, de las piernas, los muslos, duelen bastante. Pero bueno, sigamos bajando la escalera de la muerte. Respecto a de que es bastante empinada, también tenían bastante razón. Miren, es que de verdad me da miedo. ¿Por qué? Porque una, que los escalones son bastante angostos. Mis pies con suerte caen. Estoy en uno, miren, estoy casi lleno. No sé si me entenderán, pero como les digo, da miedo bajar por acá, por el tamaño. Y aparte que me voy afirmando de una baranda que sé que puede que esté suelta en algún punto. Miren aquí cómo se mueve. No sé si alcanzarán a ver cómo se mueve la baranda. Imagínense ir bajando la escala y que la baranda se te va moviendo así, miren. No sé si ven el movimiento de la baranda. Y encima es una escala bastante angosta y empinada, que es lo más increíble. Wow, no sabía en qué confiar. Si confiar en la baranda para no irte hacia el precipicio, si confiar aquí para no irte hacia abajo, o dejar todo en manos de Dios nomás.
Esta es la zona de descanso. Yo creo que acá podrían hacerle otra zona de descanso más grande para que los abuelitos descansen aquí, esperen un ratito para poder continuar bajando hacia allá. Miren, me paro aquí y ya me da miedo porque esto está casi que se sale, que se derrumba. Es que acá todo da miedo, la verdad. Finalmente hemos llegado abajo. Como decía Jotita, tenía toda la razón. Cuesta más bajar que subir. ¿Cómo llegaste, Jotita? La verdad que bastante cansado en comparación a la vez anterior. Pero esta es la realidad de aquí de Valparaíso. Esta escalera de la muerte que tienen que subir todos los vecinos de aquí para poder llegar arriba o bajar. Recuerden que este es solamente el comienzo. Y bueno, llegué transpirando nuevamente. Uno llega arriba transpirando, llega abajo transpirando. Y aparte con las piernas ya casi tiritando porque duele bastante. No quiero ni imaginarme mañana cómo voy a despertar. La verdad es que una experiencia bastante diferente aquí en Valparaíso. Subir la escalera de la muerte no se sube todos los días. Le doy las gracias a Jotita que me acompañó el día de hoy. Gracias a ti, Klaus, por haberme considerado en tu video y haber vivido esta experiencia nuevamente. Y tú por primera vez, me imagino. Sí, primera vez. Los dejo invitados al canal de Jotita. Pueden ir a verlo ahí en su canal. Si es que les gusta, se suscriben. Si es que no les gusta, no se suscriban. Pero sí, pero yo creo que les va a gustar porque es un contenido similar al mío. Les doy las gracias a todos los que me apoyan en Patreon. Les voy a tener un regalo sobre Valparaíso a mitad de semana para que estén atentos. Si es que no me apoyan en Patreon, les voy a dejar aquí el Patreon para que me ayuden a viajar a diferentes lugares. Y también pueden apretar el botón unirse aquí en YouTube, que también me apoyan de esa forma. Y también entran a los sorteos. Le doy las gracias a la camarógrafa que está atrás grabando. Y no olviden seguirme en Instagram, en Facebook, suscribirse al canal que es totalmente gratis. Y nos vemos el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.